En este vídeo seguimos avanzando sobre el sexto tema del curso de programación. Y lo que vamos a ver es una introducción a las interfaces en Java. Y bien, tal y como hemos visto ya, en programación orientada a objetos, a través de la herencia, podemos crear nuevas clases partiendo de otras que ya tenemos definidas. Sin embargo, en Java no existe la herencia múltiple. Esto lo que implica es que una clase solamente puede heredar de forma directa como máximo de otra. También hemos visto que podemos tener todos los niveles de herencia que queramos, pero al mismo tiempo, es decir, al mismo nivel, Java no puede heredar de dos clases a la vez. Entonces, para solucionar esto, surgen las interfaces, que ofrecen una funcionalidad muy similar a lo que sería herencia múltiple. Entonces, a partir de aquí podemos definir una interfaz como una colección de métodos abstractos y atributos o propiedades constantes. En ningún momento tendrán implementación, es decir, se especificará qué debemos hacer, pero no el cómo. Es similar a cuando teníamos una clase abstracta, la diferencia es que en la clase abstracta podíamos tener métodos de los dos tipos, mientras que en las interfaces todos los métodos serán abstractos y serán todas las clases hijas, en este caso las clases que implementen la interfaz, las que deberán definir el comportamiento de esos métodos. Y bien, veamos una a una cada una de las características que tienen las interfaces. Todo será público, incluso no es necesario ni declararlo como público, la propia interfaz ya los define como públicos. Todos los métodos son abstractos, aunque bueno, hay una particularidad y es que a partir de la versión 8 de Java existen también los métodos default. Estos métodos sí que pueden tener implementación y serán comunes a todas las clases que implementen esa interfaz. Pero bueno, en ese caso son métodos default, no son métodos normales. Y además todos los campos serán estáticos y final. Por ello se usarán para definir valores constantes. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva y veamos cómo crear una interfaz en Java. Aquí la diferencia es que no utilizaremos la palabra reservada class. Escribiremos public interface, nombre de la interfaz. Luego unas llaves. En primer lugar, si hay constantes las definiremos, pues indicando public static final, el tipo de constante, su identificador y asignándole el valor a la constante. Y luego ya cada uno de los métodos abstractos. En este caso no hace falta ni siquiera poner el abstract. Simplemente con poner el tipo de retorno, el identificador y los parámetros será suficiente. Y luego un punto y coma. Estos métodos no deberán llevar llaves, ya que únicamente estamos indicando la cabecera de esos métodos. Entonces con ello tendríamos definida una interfaz y luego, si queremos que una clase implemente esa interfaz, es decir, programe cada uno de esos métodos abstractos que tiene la interfaz, lo haremos a través de la palabra reservada implements. Aquí ya no hacemos extends, como al heredar, sino que se escribe implements y luego el nombre de la interfaz. En este caso, pues public class, nombre de la clase, implements, nombre de la interfaz. Y luego, obligatoriamente, dentro de esa clase, deberemos implementar todos los métodos de esa interfaz. Si tiene dos métodos, pues esos dos métodos deberán estar implementados dentro de la clase. Importante este detalle, se deberán sobreescribir todos los métodos de la interfaz. Y bien, veamos un ejemplo. Aquí tenemos una interfaz que se llama forma y tiene dos métodos, voidDibujar y doubleArea. Por lo tanto, siempre que creemos una clase que implemente esta interfaz, deberá programar los métodos dibujar, que devuelve un void, y el método area, que devuelve un double. Entonces, a partir de esta interfaz, podríamos crear una clase que la implemente. En este caso, pues una clase que se llama rectángulo. Entonces, con esta cabecera estaríamos indicándole que vamos a implementar la interfaz forma, public class rectángulo, implements forma, y dentro de esas llaves deberemos programar tanto el método dibujar como el método area. Y aquí abajo pues tendríamos en negrita una frase que resume qué son las interfaces. Pues realmente son contratos que indicarán qué se debe hacer sin proveer ninguna funcionalidad. Es decir, no indicamos cómo hacerlo, pero sí que indicamos qué debemos hacer. Entonces, a partir de esta interfaz vamos a ver dos ejemplos de clases que la implementan. Por ejemplo, en primer lugar tendríamos la clase rectángulo que implementa la interfaz forma. Esta clase tiene dos atributos privados que son ancho y largo y un constructor. Entonces el constructor recibirá
tanto el ancho como el largo y los guardará como variables de instancia. Y luego dentro tendríamos esos dos métodos, public void dibujar, que aquí para simplificarlo simplemente lo que hemos hecho es imprimir por pantalla rectángulo dibujado, y luego un método area que me devolverá pues el ancho por el largo, que realmente es el área de un rectángulo. Y a continuación tendríamos un ejemplo muy similar, pero con la clase círculo. Aquí en este caso, la clase círculo únicamente tiene un atributo, que es radio, y el constructor a su vez únicamente recibirá un parámetro, que es el que guardará como radio en la instancia. Y a partir de aquí tenemos los dos métodos que deberá implementar obligatoriamente, ya que tenemos el implements de forma. Por lo tanto, deberemos programar tanto dibujar como área. En este caso, dibujar me imprimirá por pantalla pues círculo dibujado, mientras que área me devolverá pi por r al cuadrado. La constante pi de la clase mat por el radio al cuadrado. Y bien, además, las interfaces también pueden extender incluso de otra interfaz. Esto lo que implica es que heredará todos los métodos y todas las constantes definidas en la interfaz padre. Esto lo haremos pues igual que heredamos una clase. Entonces, public interface, nombre de la interfaz, extends, nombre de la interfaz de la que vamos a heredar tanto los métodos como las constantes. Y dentro pues incluiremos esos nuevos métodos y esas nuevas constantes. Y además, algo muy importante es que una clase puede implementar más de una interfaz al mismo tiempo. Esto lo haremos separando por comas cada una de las interfaces que queramos implementar. Y tendríamos un ejemplo de public class, nombre de la clase, implements, nombre interfaz 1, coma, nombre interfaz 2. Y bien, veamos también un ejemplo de implementación múltiple de interfaces. En este caso tenemos dos interfaces que son forma y color. La interfaz forma tiene dos métodos, área y perímetro, mientras que la interfaz color tiene un método color. Entonces la cabecera sería public class cuadrado implements forma, color. Entonces obligatoriamente deberemos implementar tanto los métodos de la interfaz forma como la interfaz color. En este caso el cuadrado tiene una variable de tipo double, que es el lado, y una variable de tipo string, que es el color. En el constructor recibimos tanto lado como color, y luego tenemos en primer lugar los dos métodos que me obtienen área y perímetro. El área es lado por lado, mientras que el perímetro es cuadro por lado. Y finalmente tenemos el método stringColor, que lo único que hace es devolver la string almacenada en la variable color. Básicamente sería un getter. Pero bueno, al final realmente el código que hay dentro no es lo importante. Lo que es realmente importante que entendáis es que cuando implementamos más de una interfaz, se deberán pues implementar cada uno de los métodos de cada una de esas interfaces que implementemos. Y bien, para finalizar, pues vamos a hacer una comparación entre interfaces y clases abstractas. En primer lugar, pues tendríamos que en las interfaces los atributos siempre deben ser constantes, mientras que en una clase abstracta pueden ser de cualquier tipo. En una clase abstracta podemos tener métodos que sí que tienen implementación, mientras que en una interfaz solo tenemos métodos abstractos. Aunque bueno, por otra parte estarían los métodos default, pero bueno, esos de momento los dejaremos aparte, ya veremos ejemplos en la siguiente unidad. Además, como todos los métodos en la interfaz son abstractos, no es necesario incluir la palabra reservada abstract, ya que por definición lo son. En cambio, en una clase abstracta sí que debemos hacerlo para diferenciar aquellos métodos que son abstractos de los que no lo son. Y bien, una clase abstracta no es más que una clase común, la cual posee como mínimo un atributo abstracto. Y la particularidad es que las clases abstractas no pueden ser instanciadas. Únicamente podrán instanciarse a través de clases que hereden de esa clase abstracta. Finalmente, pues como Java no permite la herencia múltiple, habrá ocasiones en las cuales deberemos utilizar interfaces. Estas interfaces, tal y como hemos dicho ya, podemos verlas como contratos. Unos contratos que realmente establecen qué deberán hacer aquellas clases que implementen la interfaz. Y bien, con esto terminamos con las interfaces. De momento no vamos a realizar ejercicios aplicando las interfaces porque lo vamos a desarrollar con más detalle en la siguiente unidad. Ahora simplemente quería hacer una introducción para que se conozcan las interfaces y cuál es su funcionamiento, ya que al ver las clases abstractas pues tienen una cierta relación. Así ya nos quedamos con la sintaxis y en la siguiente unidad ya realizaremos ejercicios implementando todo tipo de interfaces.